los les va diciendo, los vas presentando y ya. ¿Y por qué vamos a hacer presentaciones formales y ya empecé a grabar? No son presentaciones formales, pero una idea de Eso, quién eres. Entonces, a ver, ¿qué pedo, empieza. Carlos? Me estoy echando una maruchan. Soy Carlos. Esto recórtalo. Bueno, a ver, Solo no, somos empieza. otros vatos intentando sacar dinero de un podcast. No, recorta eso, editor, por favor. Los podcasts no se editan. Bueno, a ver. Empieza, Benilla. Una A vez. pesar de que, ok. Ya empezamos, llevamos 30 segundos grabados, listos. A ver, bienvenidos a un podcast que nos sacamos de la manga. Somos un grupo de compañeros que queremos hablar de muchos temas, pero el día de hoy vamos a hablar de la pandemia en México. Y no O sea sabemos que cómo... este podcast no se puede monetizar. No se puede monetizar, pero es un tema importante y uno muy bueno para comenzar. Entonces, a ver, vamos a hablar cada uno y opinar de lo que para ustedes ha sido la pandemia en México en este último año y medio. Entonces, empiecen, por favor. Empieza el zurdo por ser el último que llegó. Simón, empieza tú, zurdo. A ver, pues no hay mucho que decir, la verdad. Un año y medio ha pasado muy rápido, la verdad. Hablando personalmente, ha ayudado bastante. Pandemia a descubrir, pues, habilidades, ¿no? Ir desarrollando habilidades que a lo mejor no se hubieran desarrollado en la vida diaria. Más que nada no por no tener tiempo, sino por el aburrimiento, se podría decir. Y pues para quitar ese aburrimiento se buscan nuevas formas, ¿no? Y económicamente, la verdad, ha decaído mucho. No ha ayudado a las personas que tienen que salir a trabajar. Y, y pues ahora de culturalmente creo que se ha buscado las formas de hacer streamings o, pues sí, videos en vivos para, para poder em, dar a conocer, ¿no? Más sobre qué se puede hacer sobre esta pandemia. Así que más. O sea que para ti la pandemia ha sido un momento clave en el que has desarrollado eh, parte de algunas habilidades que antes no tenías y pues eso fue parte de tu fomento gracias al aburrimiento que te surgía, ¿no? Así es, sí, gracias a la pandemia por ejemplo, empecé a tocar la guitarra, algo que se había intentado en, este, antes, pero no había tenido tanto interés como ahora. Sí, te entiendo. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión? ¿Le gustaría dar su opinión? Mi compa Carlos dice que quiere darle la madre al expositor. ¿Lo dejamos sí o no? Jalo. No se puede, Eh, es ilegal. pues ya comento yo un poco, ¿no? De todo esto. Pues sí, ¿no? La pandemia ha sido un golpe muy fuerte en cualquier aspecto, ya sea económico, eh, emocional, incluso en todas las personas. Porque pues, si tú te pones a pensar, ¿realmente México estaba preparado pues para recibir una pandemia? Eh, pues te deja muchas dudas, ¿no? En plan, cómo se fueron tomando las medidas sanitarias, de que llegara el punto del semáforo, del tal conocido semáforo epidemiológico. Realmente
te pones a pensar mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, eh, Aunque ya habíamos tenido, digamos, una, una previa de esto, que fue el virus de la influenza, aunque ya se había tenido pues la oportunidad de tener algún tipo de protocolo, las acciones aún así fueron bastante demandantes. Si, si lo ves en el aspecto de pues tomar acciones, ¿no? Para mantenernos ante la propia pandemia. Así que yo pienso que como tal viene a reafirmarnos a nosotros como mexicanos qué acciones podemos seguir tomando o qué tipo de enseñanza nos dejó el golpe de la pandemia como tal al país. Es un buen punto de vista, tomado desde pues la forma en la que el gobierno mexicano, porque estamos hablando de México, evidentemente, tomó la situación de la pandemia. Y si bien es cierto que teníamos ya eh, tuvimos un caso medio similar, ya que muchos mencionaban que ese virus de la influenza ni siquiera existía. Pues sí, sí fue un claro ejemplo de que yo recuerdo cuando estaba más pequeño que en las escuelas se hacía mención, ¿no? De que tenías que vacunar y recuerdo muy bien de que las profesoras o decían que era pues una vacuna segura, pero los padres de familia mencionaban que era muy insegura y que los padres no estaban como que ahí de si sí o no vacunar a sus hijos, y pues es entendible, ¿no? Entonces ahorita, si bien los hijos son los que quieren que los padres se vacunen, ya que la mayoría de los adultos no tienen esa intención, se intenta hacer lo posible, ¿no? Hay casos de otros países, como lo son Estados Unidos, en el que ya terminaron de vacunar a toda su población y, y están intentando vacunar a las personas que pues, no quisieron. Entonces, ¿cuál dirían que es el motivo, la causa por el cual el gobierno mexicano fue tan deficiente? Se puede decir que fue deficiente porque otros países terminaron hace ya meses de vacunar a toda su población. Porque digan que México no ha terminado y por qué causas, o sea, en plan, que tienen para decirnos y ponerse frente a nosotros y decirnos, es que no hay presupuesto, es que no, la gente no paga impuestos, la gente no hace tal cosa, o en el gobierno no existe tal cosa. ¿Qué le dirían al gobierno? Alguien que no haya participado todavía, por favor. No se amontonen uno por uno. A ver tú, Luis. ¿Ya participé, carnal? Mi compa Dijo que Robert no. anda muy participativo, pero con los stickers. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? No nos No, escucha, profe. tengo una duda. Pues no sé, yo creo que el gobierno es un tema muy complicado y no me refiero simplemente a este, sino al de todo el tiempo, ¿no? Creo que son temas que puede haber mucha controversia y muchos estemos de acuerdo, muchos no. Pero no sé, yo no creo en el gobierno y no, lo que digo que no necesariamente en este, sino ni en este, ni en el pasado, ni en el anterior. Y pues es lo triste, ¿no? De Latinoamérica, que siempre es lo mismo. Estos gobiernos no saben llevar bien las cosas y siempre estamos atascados en estos puntos. Entonces, no sé qué opinan. ¿Tú dirías que es culpa del gobierno como tal o también la gente, la población tuvo algo que ver? Exactamente qué cosa. Pues si el gobierno tuvo precisamente la culpa de que la pandemia se extendiera más tal vez de lo que debería, o crees que la misma gente también tenía la culpa en no tomar el asunto por sus propias manos. O sea, ¿qué piensas? ¿Quién debe No, hacer qué y por qué? yo creo que la culpa no es del gobierno. Y simplemente yo creo que la culpa es de las personas, de las comunidades, de la gente, porque hay veces en las que las personas no comprenden y no entienden
que por su salud hay que vacunarse, hay que usar cubrebocas y se ponen arrogantes. Entonces yo creo que desde ahí y desde el inicio, yo creo que desde ese fondo estamos mal. Y yo creo que la gente que culpa al gobierno por la situación de la pandemia es una gente, es una persona que está muy cerrada a su círculo, ¿sabes? Porque se quejan del gobierno, pero hay veces en las que no, en las que les cuesta mucho usar un cubrebocas o tan siquiera con el simple hecho de ponerse el codo cuando estornuda, ¿sabes? Que no lo hacen. Y yo creo que es falta de educación, de empatía y de valores hacia las personas, porque puedes contagiar a tus familiares, a ancianos, a gente que es más vulnerable y no lo pones en conciencia. Sí, se entiende, se entiende. ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿O todos comparten? Más bien todos compartimos el mismo punto, porque yo estoy de acuerdo con él. En algunos puntos, pero en otros sí estoy ahí un poco, no tanto, pero estoy un poquito separado. Es que en sí el problema de la pandemia fue más bronca de la población que del gobierno, porque, como te lo digo, hubo muchas quejas de que el gobierno no cerraba la frontera con Estados Unidos, si no me equivoco, y cuando al fin se cerró esta frontera se pusieron al tiro todos, que porque estaba, como te lo digo, bloqueando el comercio, que nos iba a traer más broncas de productos y todo eso. Y también que la gente no se quedó en casa, como lo había dicho el gobierno, la mayoría se fue a las playas, como el buen compa Josué, para no quemar a alguien aquí, que hasta la fecha sigues viendo gente en la calle sin cubrebocas o sin respetar las medidas, que pues ahorita ya vamos a pasar a semáforo verde supuestamente, que parece más rojo que nada. Pero pues todo es por las elecciones. Mis compas no le crean a que ya vamos a pasar a semáforo verde al 100, ¿no? Semáforo rojo. Bueno, bueno, Comparto sí, ahí, sí. yo comparto ahí pues el de que se dice de que muchos problemas fueron por parte de la población. Y sí, es verdad, aunque también hay que hacer puntos en los que como tal tampoco es del todo problema de la gente. Por ejemplo, aquí en los casos, bueno, hubieron casos en los que ya se sabía, por ejemplo, que existían casos de COVID en otros países, o sea, por ejemplo, en el de directamente desde China, ya sabía de los casos y aún así se seguían mandando personas directamente de México allá y las regresaban. ¿Por qué? Por investigaciones del gobierno, cosas de ese tipo. Entonces, hay como que puntos en los que es también problema de la gente y problema también del gobierno. Y como tal, pues bueno, México es un país golpeado mucho en la economía. Entonces, el tener que salir no era del todo, bueno, era del todo complicado, porque pues mucha gente necesita trabajar y esas cosas. En cambio, por ejemplo, en esos puntos yo creo que pues es respetable, ¿no? La gente que se tiene que ganar el pan día con día. En los puntos de la playa y esas cosas ahí sí también puede ser, digamos, culpa del gobierno. Puede fácilmente cerrarlas, aunque aún así las volvían a abrir. Hay como que mucha controversia entre quién realmente tiene la culpa, si puede ser el gobierno o puede ser las personas. Así que yo creo que viene siendo de la mano de los dos. Sí, si caminamos así, ambos tienen un cierto rasgo de culpa y no podemos afirmar con certeza que alguien tiene el 100% de la culpabilidad. Entonces, eh, podemos dejar ese punto de lado y dejarlo en eso. Ahora, hablando un poco del tema de las escuelas, la prohibición de que abrieran locales, centros comerciales, cines, la economía está relacionada, creo que es el punto principal. ¿Qué piensan? ¿Piensan que fue lo correcto de que el gobierno mandó a cerrar? Primero, si mal no recuerdo,
todos, sin excepción, no, se quedaron en casa y llegó un punto en el que pasaron un par de meses y simplemente dijeron, ¿sabes qué? Necesito trabajar, necesito seguir ganando dinero, creando dinero para mantener a mi familia. Los estudiantes pues no se las veían muy bien, ya hablamos por nosotros, somos estudiantes, no se la veían muy bien con las materias, con la modalidad en línea. Y si esto es en la universidad, imagínate en niveles más bajos, cómo se sentirán los niños. Probablemente dirán, bueno, no hay escuela o sentirán como que son vacaciones, pero es un golpe, siento yo, que muy fuerte a la parte de la educación y la economía que se quebró, se rompió y hasta ahora vemos un poco de luz en la oscuridad cuando nos dicen, ¿no? Que ya puede volver a salir el semáforo verde, que si bien, que si bien como lo dice mi amigo Luis, es por tema de elecciones, eh, es muy difícil realmente que volvamos a como estábamos antes. Todos decían que sería una nueva normalidad, pero ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes de qué fue lo correcto? ¿Pudieron haber hecho algo mejor? ¿O qué desearían eh, qué desearían haber visto ustedes o qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en un puesto importante y pudieran haber hecho algo que influyera? O sea, fue lo correcto, pero todos sabemos que las clases en línea no sirvieron para nada. Mira, ahorita que mencionas eso, de las clases en línea, y no sé si se me llega a escuchar. Ya se escucha. Sí, 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 te escucho, te escucho. De repente me salió que me había salido de la llamada. ¿Qué dices las clases en línea? Yo la verdad siento sí sirvieron. Tal vez no muchos lograron aprender como en presencial, más que nada por falta de recursos, que el internet, una computadora, por ejemplo, caso de nosotros, una computadora que pueda llegar a correr los programas necesarios, pero por como se vio, mucha gente buscó la forma y sí le sirvieron, sí le llegó a servir, ¿no? Entonces, yo siento que los que dicen que no sirvieron las clases en línea es o porque no llegaron a tener el suficiente interés o porque de plano no pudieron conectarse. Que para eso, pues, yo vi que muchas personas eh, ofrecieron su ayuda para poder cambiar eso. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver sobre una señora que vendía en su puesto ahí en la calle y en su camioneta puso una pantalla con las clases de no sé, primaria, por así decirlo. La verdad no recuerdo de qué clases fueron, pero y ahí los niños los recibían, podían tomar sus clases y no había ningún problema. No sé ustedes qué opinen, pero pues, en mi opinión sí sirvieron las clases. Bueno, quiero comentar. Viendo desde ese punto de vista, yo creo que existe una deficiencia en cualquier lado, tanto del alumno como también de los profesores, así como puedes encontrar el mismo archivo en internet, o sea, como si el profesor tampoco se diera el tiempo de, pues, digamos, darle ese empeño, también es a lo que voy, como que existe esa deficiencia, tanto puede ser de los profesores como de los alumnos. Realmente creo que no puedes darle un punto en plan positivo a cualquiera de los dos, o sea, en el que digas, no, pues es que no se empeñó, no, pues es que realmente no es como si tuviera del todo la atención del momento. Por ejemplo, puedes estar en tu clase en línea y el profesor te dice, no, pues nada más lee este archivo, lee este PDF y ya lo lees y al final pues quedas igual a como si te lo estuviera explicando en persona.
O sea, a lo que voy es de que no del todo puede ser la culpa de ese tipo, de que no está interesado, o de que o de que simplemente no pudo, porque pues yo creo que todos tienen tienen alguna deficiencia, o puede ser por el internet, la zona. Ya ves que incluso estuvieron habiendo apagones masivos aquí en México. Así que es a lo que voy, es a lo que me refiero. Existen muchas deficiencias en todos lados por donde lo busques, así que como tal las clases en línea iban a doler en cierta forma, ya pueda ser a profesores o alumnos, así que pues sí, es complicado, veas como lo veas. Deficiencia sobre todo cuando te toca el profe que te pone a leer 5 minutos y se termina la clase y deja su actividad. Básicamente. Pues sí, pero bueno, a mi punto de vista siento que no es solo cuestión de alumnos, también de profesores, como mencionaba Carlos, porque pues a lo mejor en presenciales pues podíamos, no sé, exigir un poco más, preguntar, o se veía su intención de los profesores por tratar de explicar bien, pero pues en muchos casos ahorita en clases virtuales, pues prácticamente es como de me desaparezco, no les explico nada a los alumnos, les empiezo a enseñar cosas que seguramente ya vieron, pero desde un punto de vista para niños, porque pues no saben nada, y se van. Y pues siento que eso, lejos de nosotros motivarnos de querer aprender, de querer pues esforzarnos, pues nos hacen a un lado de que pues si el profesor no le ve interés en enseñarme, porque yo tengo que pues aprender. Sí, se puede llegar a interpretar de distintas formas, porque si viene un chico de universidad, un hombre de universidad, una mujer, eh, puedes decir, bueno, tú estás ahí porque a ti te interesa estudiar, estás ahí por tus motivos, por tus causas, tú estás interesado. Pues sí, pero a la vez también necesito alguien pues, que me apoye de vez en cuando, que me diga, oye, mira, vas bien, está bien tu trabajo, pero nos gustaría que hicieras aquí estas correcciones, o esto está mal, lo puedes mejorar. No como tal que explicaran de forma consistente o a pie o puño, así letra por letra, pero sí, sí respondieran un poco más al llamado de los estudiantes, porque eh, familiares míos o incluso amigos que están en grados inferiores, que son chicos de secundaria, preparatoria, sí se nota el cambio en los profesores, en el que hay algunos que sí son muy dedicados, preparan su material, sus clases y hacen participativas, hacen que los chicos pues no se duerman en clase, y hay otros que de plano es como de agarro mi tema y, y pues trato de explicarles a la y se va, les pongo un resumen al final y ahí está su clase, su tarea, ¿no? Y tomar 2 semestres o 3 semestres así en línea, pues fue bastante pesado, pero bueno, supongo que al final todos tienen sus causas y todos salieron como pudieron. Pero retomando el punto anterior de la economía, dejando ya de lado un poco la educación, ¿qué piensan de los negocios? Porque si alguien aquí tiene un negocio chiquito, que no es mi caso, pero alguien tal vez lo tenga, se vio afectado, qué tanto repercusión tuvo el haber cerrado, la pandemia, o si alguien trabajaba en un cine o así, que nos platique un poquito cómo se sintió. ¿Alguien tiene ese punto de vista que quiera compartir? Sí. Bueno, hablando por eso. Bueno, dejo primero a mi compañero. Volado, a ver quién va primero. No, dejo a mi compañero. De todos modos, Yo digo que unos vergazos y hay que se arregle. Oye, que te quieres dar unos besos. Mira, 1 versus 1 con la Nami en el LOL sin fuego. 1 contra 1 con Yumis, chavo. Tómalo, déjalo. bien, comento. Ahí te va. Yo creo que esto de lo que comentas de la economía, en cómo se sintió en los negocios, lo conozco un poco más a fondo porque pues yo en ese tiempo, inicios de la pandemia, me desenvolvía en comercio, en una fábrica de hielo. Entonces en esa fábrica hacíamos muchas distribuciones a diferentes lados, ya sean comercios, tiendas. Era bastante, digamos, amplio en la zona de venta en la que se hacía. Empieza la pandemia,
pues en los meses del año pasado. Y en ese transcurso se notaron muchos cambios, en que bajaba mucho la venta en diferentes zonas, empezaban los despidos masivos, realmente la verdad fueron muchos despidos. Entonces, pues digamos que la empresa tenía que mantener hasta cierto límite de gastos para que se mantuviera la misma y la propia empresa. Entonces ahí te das cuenta de realmente qué tanto estaba afectando, tanto en esa empresa como puede ser muchas otras empresas, o en otras zonas, comercios pequeños, tiendas. O sea, realmente en ese tiempo, yo creo que hasta noviembre del año pasado, estuvo muy latente ese problema en el que pues hubieron muchos despidos y la gente tenía que moverse, porque pues la gente va al día en México. Entonces ahí te das cuenta, como digo, realmente qué tanto estaba pegando a la economía en el país esta pandemia. Entonces yo creo que va más dirigido a los despidos que empezaron a haber respecto a ella. Ahora sí, zurdo, puedes dar tu opinión, tu punto de vista. Y ahorita platicamos un poquito, los dos. Sí, bueno, bueno, desde mi opinión es porque yo trabajo de mesero en un restaurante, este, bueno, un restaurante familiar, eh, y la verdad, lo de la pandemia sí afectó bastante, más que nada porque a inicios, pues, ya ven, se pidió que menos personas podían entrar, ¿no? Entonces, obviamente, los ingresos bajaron. Eh, ya no alcanzó para pagarle a todos, no alcanzó para hacer la comida y pues obviamente las ganancias pues bajaron. Ahora con lo de que cerraron, en este caso mi jefe sí le sufrió mucho, ya que, bueno, aparte es mi tío, entonces yo le ayudaba con otras cosas, no solo con el restaurante. Y luego sí le afectó bastante para mantener sus carros, este, pagar lo que tiene que pagar, ya ven, la luz, el internet, todo. Entonces, a veces yo pues tenía que trabajar y ni siquiera me pagaban. Entonces, ahora con lo que están reabriendo todo esto, pues la verdad sí está ayudando. Creo que sí fue la mejor decisión porque muchos ya no tienen trabajo, entonces reabriendo todos estos pequeños negocios, restaurantes, ya ven ahora los teatros que ya admiten, no me acuerdo en dónde, ya se admite el 100%, entonces gracias a eso pues ya la economía va a subir. En mi opinión, sí fue la mejor decisión, pero sí se tardaron un poco en tomarla. Sea el caso que sea, en este caso pues fue la mala organización desde las vacunaciones hasta cómo abordar la pandemia en un principio, ya que pues aquí en México no, ya ven, no iniciamos y no había ningún contagiado. Creo que dejaron entrar el barco que no quisieron aceptar en ningún puerto y desde ahí fue que empezó todo. La verdad no sé bien cómo inició, pero creo que por las malas decisiones de gobierno este, sí se pudo haber evitado, ¿no? Todo esto. Sí, hubo malas decisiones por parte de todos, pero pues al final es una experiencia, es como, como el meme de que uno ya no quiere jugar a estar viviendo eventos, eventos nacionales o no recuerdo cómo era, pero es importante que todos saquemos algo de esto, ¿no? Algo bueno, algo malo, y tocando ese mismo tema, ¿qué piensan
de, de las personas que pues así como nos comentó con nuestro compañero zurdo, que él aprovechó el tiempo para aprender a tocar guitarra o no sé, tal vez le prestaba más atención a sus clases, hizo otras cosas, pero hubo personas que el tiempo se las comió vivas, que perdieron muchas personas que querían, no solamente por el virus, sino que ellos caían en depresión, se suicidaban, trastornos psicológicos que nunca pensaron que les podría llegar a pasar y que de un momento a otro se cayeron y que puede llegar de una simple broma de ya no querer estar con vida a llegar a más, ¿no? Y todo porque pierden vida social, pierden amigos, pierden familiares. Entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Tienen algún conocido o qué piensan? ¿Piensan que son simples patrañas de los chicos, de los adultos, de los niños, porque incluso hay niños? O que simplemente cuando todo regrese, entre comillas, a la normalidad, se va a olvidar y todos van a regresar como si nada. ¿Qué piensan? Vamos, Ralph, se me cansa el brazo. Pero, ¿qué pensar de qué? O en general de qué. Pues sí, ¿cuál es su opinión acerca de eso? ¿Piensan que es a causa realmente de el aislamiento de la pandemia, esos trastornos que, que tuvo la gente, que tiene la gente, o los chavos, los jóvenes, o, o que realmente fue de que ya lo tenían mucho tiempo y la pandemia solamente ayudó o simplemente están mintiendo y se sienten bien, pero, o sea, ¿qué es lo que piensan de eso? Mira, voy a comentar en parte lo que dices. Yo tengo un familiar que pues le dio esta enfermedad de COVID. Eh, Puedo decirte que como tal sí viene a afectar en la parte pues emocional, de las personas en general. Puede ser a las que les dio y a las que no les dio. Ahora, te comento de esta persona. Esta persona era una persona muy activa, salía mucho a hacer ejercicio, eh, trabajaba, y al momento de que pues empiezan a tener los síntomas de COVID, pues es un cambio muy drástico, el aislamiento, el tener que llevar cierto tratamiento. Entonces, es bastante complicado el punto en el que puedo decirte que sí afecta, porque esta persona ya cuando después del tiempo salió, bueno, libró al COVID, pues no podía tener los mismos hábitos que ya tenía, del punto de pues el ejercicio, ir a trabajar, porque tenía que tener ciertos rasgos, ciertas actividades que tenía que hacer ya exactamente para el COVID, obviamente por las secuelas. Entonces esta persona empezó a caer en una depresión bastante fuerte, de que pues ya no podía hacer lo que hacía. Entonces, si a una persona que le dio, pues hizo que cambiara bastante pues su forma de sentir, de pues ver las cosas, también una persona que no lo hacía y que aún así se le sigue restringiendo, pues sí viene a afectar, digamos, esa parte emocional, en el sentir de las personas, en el que ya no pueden pues hacer lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que sí, pienso que viene a afectar por parte también de la pandemia y en grandes rasgos. Sí, si bien muchos de nosotros tomamos esta pandemia como una oportunidad para mejorar o descansar o jugar o aprender o hacer lo que estemos haciendo, muchas personas perdieron seres queridos, perdieron tal vez su negocio, perdieron la oportunidad de conocer a alguien, perdieron amigos, perdieron su propia identidad tal vez, eh, cayeron en un mundo en el que jamás pensaron que podrían caer, pero lo importante es que si estás escuchando esto, trates de salir por ti, por los tuyos, al menos las personas que sientes, que tienes a tu alrededor y que no simplemente dejes
que este largo momento que pasamos encerrados se vaya por, por donde vino, o sea, de la nada. Tómalo como una experiencia, una vivencia, una forma en la que aprendiste o descansaste o en el punto de vista que tú veas y lo conviertas en algo que se puede mejorar a futuro, que puedes llegar a conseguir el trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños, el negocio de tus sueños, la pareja de tus sueños. No todo está acabado, no se dejen caer ni, ni den por vencidas todas sus esperanzas, porque al final los únicos que deciden lo que va a pasar en un futuro somos nosotros mismos. Entonces, ánimo. ¿Y alguien tiene algo más que comentar antes de que nos terminemos de ir? Ya les decimos nosotros que no somos expertos, somos unos estudiantes. Ah, Vamos a caray, dar no nuestro tenías punto de más vista. ideas según me dijiste aquí en el chat. Y pues, hay lo que tengan que compartir, pues ahorita. Y si no, pues síganos en nuestras redes sociales. Pongan Espera, Espera, ¿mis espera, redes antes, sociales? eso ah, creo que es al final. Yo sí, mira, yo sí tengo que decir, desde la sí, perspectiva de una persona depresiva, este, que ha sufrido, vaya, no sé, no, va, más que nada no tiene el suficiente coraje que otros. Yo sí puedo decir que sé que te va a doler todo lo que te ha pasado, vas a sentir que no, que la vida ya no es lo mismo, ¿no? Ya sea por perder un familiar, que sí, sé lo que hace sentido por lo de esta cuarentena. A lo mejor perder a alguien querido, que sí también yo lo he sufrido, no, para que luego no digan, ay, es que no sabes lo que se siente. Decir que no todo es eso. Va a haber mucha gente que te quiera apoyar, déjalos ayudarte y pues si llegaste hasta aquí, más que nada es también darte una felicitación por, por todo lo que has vivido y lo que lo has superado. Entonces, sí, yo te puedo decir, o yo les puedo decir, mejor dicho, que sigan adelante, ¿no? Que va a haber mucha gente que los va a apoyar, así como va a haber mucha que no va a querer o va a decir, "Pues, para qué sigues intentando, ¿no?" Pero al final, como dijo mi compañero Donovan, eh, al final tú vas a decidir si seguir, tú vas a decidir si vas a decaer, pero siempre ten en cuenta las personas que te rodean. No solamente, no seas un egoísta y pienses solamente en ti, sino también en todos los que te rodean. Y pues ya creo que de mi parte sería todo. está muy bien el mensaje. Y viene una persona que, como nos comenta, llegó a sufrir de eso. No sé si ahora mismo lo sufra, pero pues ya, su mensaje creo que es bastante claro. Y si llegaron hasta aquí, como lo dice, escuchar este grupo de amigos novatos tratando de hacer un podcast, Para pues pasar el rato. gracias. O pasar el rato más bien, sí. Porque es como una forma de entretenernos. Ni crean que es por dinero. Bueno, sí, pero también Pues, es para entretenernos. Donde ponemos estos. pues gracias, ¿no? Y síganos en nuestras redes sociales. Metan mi código de TikTok. Ah, no, que no puedo. Y, o sea, síganos. Todo, mi editor lo va a poner todo abajo en la descripción. Si No, hablas del todos lo el que vamos. lo va a subir a su canal, pues sí. El que lo va a subir a su canal va a poner todo lo que se va a poner. Síguenos, vamos a subir muchas cosas. Eso esperamos, si nos da el internet y el equipo de cómputo. Y pues nada, de mi parte, chao. Y no sé si alguien más quiere despedir. Como la banda se la lavan. Lo que dice todo buen youtuber, suscríbanse y dejen like. Apoya mucho al canal. Pues cámara. Adiós.